Nunca pensé que un favor me iba a explotar en la cara de esta forma. Yo solo quise hacer algo bueno en silencio, de esos gestos que te hacen sentir buena persona por 5 minutos. Y terminé sentada en mi sala, viendo al perro de mi Romy completamente calvo, esperando el momento exacto en que se abra la puerta y se me venga el mundo encima. Llevo casi 6 meses viviendo con mi compañera de cuarto y, desde el primer día, su perro siempre se veía mal. Es un perrito pequeño, blanco, de pelo largo, de esos que si no lo cepillas seguido se les hace una alfombra pegada al cuerpo. Yo no soy fan de los perros, la verdad, así que no lo cargaba ni lo andaba abrazando, pero tampoco soy ciega. Se veía sucio, pesado, triste, como si el pelo ya no fuera pelo, sino una capa dura. Hace como 2 semanas le pregunté directo, ¿lo bañas alguna vez? Y me respondió, súper tranquila, no, es un perro, no necesita. Yo le dije que sí necesita, que todos necesitan al menos algunos baños al año, y que además a ese perro le urgía peluquería porque ese pelaje no estaba bien. Me dijo que era caro, que no pasaba nada, que estaba bien así. No estaba bien. El perro ni siquiera tiene 1 año y ya parecía que había vivido 3 vidas duras. Justo yo acababa de empezar un trabajo nuevo que paga mejor que el anterior, así que pensé, ya está, lo pago yo y listo, asunto resuelto. Sin drama, sin discusión, sin hacer un show de soy mejor dueña que tú porque ni siquiera es mi perro. Solo quería ayudar. Agendé cita para hoy, lo llevé temprano y lo dejé. Como tenía el día libre, y mi Romy iba a trabajar y luego a quedarse con sus novios, pensé que era perfecto. Tendría el apartamento para mí, lo recogía, y cuando ella llegara iba a ver a su perro limpio, bonito, y hasta me iba a agradecer. De verdad, en mi cabeza sonaba casi tierno. Pasaron como 3 horas y me llamaron de la peluquería para decirme que ya estaba listo. Fui tranquila, hasta emocionada. Entré, miré alrededor, y no vi a su perro. Vi un perrito pequeño, blanco, pero calvo. Literal, calvo. Me quedé congelada y pensé que se habían equivocado, que ese no podía ser. La peluquera me confirmó que sí, que era él, y me explicó que estaba tan enmarañado que no podían desenredarlo sin hacerle más daño, que quitar esos nudos habría costado una fortuna y habría sido muchísimo más agresivo para su piel, y que raparlo era la opción más humana en ese momento. Sentí una mezcla rarísima de culpa, sorpresa y vergüenza. Yo sabía que necesitaba peluquería, pero no tenía idea de que estaba así de mal por debajo. Encima, la peluquera me miró con esa cara de cómo dejaste que llegara a este punto, y yo sentí que me tragaba la tierra. Tuve que explicarle que no era mi perro, que es de mi compañera, que yo solo quise ayudar y ni siquiera sabía que la situación era tan grave. Ella se calmó un poco, me dio consejos de cuidado y terminé gastando más de lo planeado porque compré un cepillo especial y un champú medicado para piel sensible, que obviamente no era barato. Y ahí me empezó a hervir la sangre por otro lado, nadie me llamó antes de raparlo. Nadie me dijo, oye, está así de mal, ¿quieres proceder o prefieres hablar con la dueña? Simplemente lo hicieron y punto. Si me hubieran explicado, al menos yo llamaba a mi Romy antes. Yo sé que objetivamente era lo mejor para el perro, pero también sé que no era mi decisión final tomarla sola sin avisar. Me fui molesta, confundida, con el perro pareciendo otro animal y con una cuenta más alta de lo que esperaba. Y sí, lo admito, no dejé buena propina. No fue mi mejor momento. Ahora estoy en casa. Él está dormido al lado mío, temblando un poco porque claramente se siente raro sin ese abrigo de pelo que cargó meses. Yo lo miro y me digo que, aunque se vea impactante, seguramente se siente más liviano, menos incómodo, menos tironeado. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en la conversación que me espera cuando mi Romy entre por la puerta. Porque una parte de mí cree que no le va a importar y que hasta me va a decir ok, gracias. Pero otra parte, más realista, siente que me va a gritar en la cara por meterme donde no me llamaron y por devolverle un perro irreconocible. Y si soy totalmente honesta, en retrospectiva sí, debí hablarle antes. Yo pensé que estaba siendo considerada, que la sorpresa iba a ser linda, que iba a resolver un problema sin hacer drama,
Y terminé tomando una decisión gigante por alguien más, aunque fuera con buena intención. Nunca pensé que un favor. Nunca pensé que por intentar hacer lo correcto iba a terminar viéndome como el ladrón del edificio. Vi un paquete tirado en la entrada, con el nombre de mi vecina, y juré que si lo dejaba ahí se lo iban a llevar. Lo agarré para cuidarlo un rato, y en cuestión de horas ya había 2 personas mirándome como si me hubieran cachado robando. Vivo en un edificio donde los paquetes llegan y los avientan en la planta baja como si nada. No hay recepción, no hay casilleros, no hay nadie que vigile. Si tienes suerte, encuentras tu paquete cuando bajas, si no, desaparece. Esa mañana, cuando salí, vi uno con el nombre de ella. Estaba en una esquina medio maltratado, y pensé que seguramente subiría por él en algún momento. En la noche regresé y el paquete seguía exactamente ahí. Me quedé viéndolo un rato y me entró esa incomodidad de si lo dejo, mañana no va a estar. Entonces lo levanté y subí a su piso para dejárselo directamente. Toqué su puerta una vez. Nada. Esperé. Toqué otra vez. Silencio total. Ahí era el momento de decir bueno, lo dejo afuera y listo. Pero en mi cabeza eso tampoco era seguro, porque dejarlo en su puerta no cambiaba mucho, seguía estando en un pasillo donde cualquiera puede pasar y llevárselo. Yo no tenía su número, no tenía cómo escribirle, y ni siquiera éramos cercanos, apenas esas conversaciones cortitas de ascensor. Así que tomé la decisión que en ese momento me pareció lógica, me llevo el paquete a mi departamento y cuando la vea, se lo doy. Fácil. Sin drama. Y justo ahí empezó el desastre, porque entré a trabajar y me absorbió todo. Me cayó un tema urgente, luego otro, y encima una amiga me pidió ayuda por chat. Pasaron horas y el paquete salió por completo de mi cabeza. Literal desapareció de mi mente. Hasta que escuché voces afuera. No estaban gritando, pero se sentía la tensión. Abrí la puerta y la vi a ella con otra vecina. Me dijo que su paquete aparecía como entregado, pero no lo encontraba por ningún lado. En ese instante me cayó el 20 como un ladrillo. Sentí el estómago irse al piso. Y dije, casi atropellado, oye, creo que lo tengo yo, lo agarré para que no se lo llevaran. Mientras lo decía, pude escuchar lo terrible que sonaba. Porque una cosa es la intención que yo tenía, y otra muy distinta es cómo se oye en voz alta. Me llevé tu paquete a mi casa y se me olvidó. No había manera de que eso sonara bien. Ella no explotó ni me acusó. Solo se quedó en pausa, con esa cara de perdón. Me preguntó por qué no lo dejé en su puerta. Yo intenté explicar lo de los robos y que quería ayudar. Pero cada frase se me iba cayendo. Entré, agarré el paquete y se lo di de inmediato. Ella lo abrió ahí mismo, en el pasillo, e hizo una revisión rápida. Todo estaba dentro, no faltaba nada, estaba intacto. Me dijo gracias, pero con ese tono educado que no significa confianza, solo cierre de conversación. Al día siguiente salí y noté que tenía una camarita apuntando hacia su puerta. De esas pequeñas, discretas, pero obvias cuando las ves. Tal vez ya la tenía antes y yo no me había fijado. Tal vez la puso justo por esto. No lo sé. Pero el timín fue brutal. Desde entonces, cuando nos cruzamos, ya no hay charla de pasillo. Solo un asentimiento rápido y cada quien sigue. Y yo me quedé con esa sensación rarísima de haber querido evitar un robo y terminar pareciendo exactamente la persona que roba. No hice nada con mala intención, pero tampoco puedo culparla por desconfiar. Si yo estuviera en su lugar y alguien me dijera que guardó mi paquete en su casa y se le olvidó, también me sonaría sospechoso. Aprendí de la peor forma que no basta con tener buenas intenciones, también importa cómo se ve lo que haces desde afuera. A veces, por querer resolver sin molestar, terminas generando algo peor. Hoy, si vuelve a pasar, lo único que haría es dejar una nota, mandar un mensaje por el grupo del edificio o tocar a otro vecino para que quede testigo. Lo que sea, pero transparente desde el primer minuto. Nunca. Pensé que por intentar hacer lo correcto iba a terminar viéndome como el ladrón del edificio.
Vi un paquete tirado en la entrada, con el nombre de mi vecina, y juré que si lo dejaba ahí se lo iban a llevar. Lo agarré para cuidarlo un rato, y en cuestión de horas ya había 2 personas mirándome como si me hubieran cachado robando. Vivo en un edificio donde los paquetes llegan y los avientan en la planta baja como si nada. No hay recepción, no hay casilleros, no hay nadie que vigile. Si tienes suerte, encuentras tu paquete cuando bajas, si no, desaparece. Esa mañana, cuando salí, anoche fui a una fiesta de trabajo de mi novia y salí de ahí con la cabeza hecha un nudo. No por lo que pasó entre nosotros, sino por lo que escuché de la persona más equivocada, en el peor momento posible. A veces un solo comentario borracho te arruina una noche que había empezado perfecta. Yo llegué tranquilo, con esa mezcla rara de ganas y nervio que da entrar al círculo de gente que apenas conoces. Mi novia trabaja en marketing y yo no soy parte de ese mundo, así que estaba tratando de ser agradable, sonreír, no estorbar y dejar que todo fluyera. Desde antes yo sabía que su ex también había ido a algunos eventos de ese trabajo cuando ellos estaban juntos, pero no le di importancia. Pensé, pasado es pasado. Al principio todo iba bien, de verdad. Música normal, risas, vasos chocando, conversaciones ligeras. Yo ya me estaba relajando cuando uno de sus compañeros, León, se me acercó en la barra. Venía bastante tomado, de esos que hablan como si fueran tus amigos de toda la vida aunque te acaban de ver. Yo pensé que solo estaba siendo amable. Me empezó a hablar de la oficina, de gente que yo ni ubicaba, y yo seguí la corriente. Hasta que volteó a ver a otro tipo y soltó algo como, qué locura que volviste después de todo lo de Dan. Yo me quedé congelado. Le pregunté, ¿qué cosa? Y ahí se le cambió la cara al instante. Se quedó mudo, me miró bien, y me preguntó mi nombre. En ese segundo entendí todo, ese tipo pensaba que yo era el ex de mi novia, no yo. Lo que acababa de tirar no era un secreto actual ni una infidelidad reciente. Eran chismes viejos de oficina, del final de su relación anterior. Según él y según todos, mi novia supuestamente había coqueteado demasiado con Dan, un chico de Analytics, en salidas después del trabajo. Pero también me dijo, casi tropezándose con sus propias palabras, que en realidad no pasó nada. O sea, puro rumor viejo mezclado con alcohol y cero filtro. Justo cuando yo todavía estaba procesando eso, mi novia llegó y me escuchó preguntarle por Dan. Desde afuera, la escena se veía horrible, yo serio, León borracho, nombre desconocido en el aire. Ella me tomó del brazo y me sacó de ahí para hablar. Ya afuera empezó a explicarme todo, rápido, nerviosa, avergonzada. Me dijo que sí, que esos rumores existieron, que nunca me los contó porque no ocurrió nada y porque para ella era un capítulo muerto y absurdo que le daba pena revivir. Y yo le creí. De verdad le creí. No sentí que me mintiera en ese momento. El problema es que yo estaba incómodo, confundido, herido en el orgullo quizá, y en vez de quedarme callado y respirar, hice lo peor que podía hacer, bromear. Le dije algo como que estaba increíblemente confundido de estar enterándome de toda la saga de Dan por un tipo que apenas podía sostenerse en pie. En mi cabeza era una manera torpe de soltar tensión. En sus oídos sonó como acusación, como si yo le estuviera dejando como alguien turbio aunque dijera que le creía. Y ahí se rompió todo. Nos quedamos un rato más solo para no hacer una escena gigante frente a todos, sonriendo por compromiso, hablando en automático, pero por dentro ya estábamos lejísimos. Cuando nos fuimos, el camino a casa fue un silencio pesado, de esos que hacen más ruido que una discusión. Anoche fui a una fiesta de trabajo de mi novia y salí de ahí con la cabeza hecha un nudo. No por lo que pasó entre nosotros, sino por lo que escuché de la persona más equivocada, en el peor momento posible. A veces un solo comentario borracho te arruina una noche que había empezado perfecta. Yo llegué tranquilo, con esa mezcla rara de ganas y nervio que da entrar al círculo de gente que apenas conoces. Mi novia trabaja en marketing y yo no soy parte de ese mundo, así que estaba tratando de ser agradable, sonreír, no estorbar y dejar que todo fluyera.
Desde antes yo sabía que su ex también había ido a algunos eventos de ese trabajo cuando ellos estaban juntos, pero no le di importancia. Pensé, pasado es pasado. Al principio todo iba bien, de verdad. Música normal, risas, vasos chocando, conversaciones ligeras. Yo ya me estaba relajando cuando uno de sus compañeros, León, se me acercó en la barra. Venía bastante tomado, de esos que hablan como si fueran tus amigos de toda la vida aunque te acaban de ver. Yo pensé que solo estaba siendo amable. Me empezó a hablar de la oficina, de gente que yo ni ubicaba, y yo seguí la corriente. Hasta que volteó a ver a otro tipo y soltó algo como, qué locura que volviste después de todo lo de Jan. Yo me quedé congelado. Le pregunté, ¿qué cosa? Y ahí se le cambió la. Hoy casi termino en un problema serio por puro chismoso, y lo peor es que todo empezó porque llegué temprano a casa de un amigo. En menos de 15 minutos pasé de voy a matar el tiempo caminando a estar rodeado por 3 policías que me miraban como si estuviera planeando algo raro. Y sí, me preguntaron por qué me había detenido, y yo les dije que ni yo mismo sabía. Había quedado de ver a un amigo, pero llegué antes de tiempo. Le escribí y me dijo que había salido a comprar unas cosas, que regresaba en unos 15 minutos. Como no quería quedarme parado afuera como estatua, decidí caminar por la zona. Era una zona residencial tranquila, de esas donde todo se ve normal, casas, árboles, calles calmadas, gente en su rutina. Yo iba relajado, sin pensar en nada en especial, solo esperando que pasara el tiempo. Hasta que lo vi. Un edificio enorme, completamente cerrado, sin una sola ventana. Cero. Nada. Ni una ventanita pequeña, ni un vidrio oscuro, nada. En medio de casas normales. Me quedé mirando y me dio esa sensación de esto no encaja aquí. Ya sabes cuando algo te parece tan fuera de lugar que te activa la curiosidad automática. Yo pensé, seguro del otro lado si tiene ventanas, porque no puede ser que en una zona residencial haya un bloque ciego así, totalmente sellado. Entonces empecé a rodearlo por la izquierda. Caminé un rato y me topé con un callejón sin salida. No había paso, no podía seguir al frente. Me devolví. Dije, bueno, intento por la derecha. Fui por el otro lado, caminando de nuevo, tratando de encontrar una forma de llegar al frente o al menos ver la otra cara del edificio. Y otra vez, nada. Ese lado conectaba con una vía principal que llevaba hacia una autopista, y no había manera segura de continuar a pie hasta donde yo quería llegar. Ahí ya llevaba rato dando vueltas, y aunque en mi cabeza todo era simple curiosidad, desde afuera seguro se veía raro, un tipo caminando de un lado a otro alrededor de un edificio sin ventanas. Regresé al punto inicial y me detuve un momento, literal solo para pensar qué hacer, si seguir dando vueltas o ya regresar donde mi amigo. Y justo en ese instante aparecen 3 policías. Se acercan con esa energía de te estamos observando desde hace rato. Uno me dice, buenas tardes, señor. ¿Qué está haciendo aquí? Yo, tranquilo, nada especial, solo caminando. Y luego viene la segunda pregunta, la que me terminó de hundir, ok, ¿pero por qué se detuvo? Y ahí fue donde metí la pata feísimo. Yo quería responder bien, de verdad, pero en ese momento me bloqueé. Porque, ¿cómo explicas algo tan tonto como me paré porque sí? Entonces les dije, súper calmado, lo siento, señor, pero no entendí su pregunta. Estaba caminando y no sé por qué me detuve. Simplemente pasa. Mi cerebro me dijo que me detuviera, tal vez estaba cansado o quería pensar un momento. En cuanto lo dije, vi sus caras. Esa mirada de este tipo nos está tomando el pelo o está ocultando algo. Uno de ellos me dice que mi comportamiento era sospechoso, caminar de ida y vuelta, detenerme, mirar el edificio. Y yo por dentro pensando, ¿sospechoso de qué? Si solo estoy matando tiempo. Pero ya en ese punto entendí que si no aclaraba todo bien, la cosa podía escalar. Entonces respiré y les conté todo desde el principio, sin saltarme nada. Les dije que iba a casa de un amigo,
que llegué temprano, que él no estaba porque fue de compras, que salí a caminar 15 minutos, que vi el edificio sin ventanas y me pareció rarísimo para una zona residencial, que intenté verlo por la izquierda y por la derecha, que no pude pasar por ninguno de los dos lados, que regresé al punto inicial y me detuve sin una razón profunda más allá de pensar un segundo. Silencio. Y ahí uno de ellos me suelta la frase que hizo que todo encajara de golpe. Era una base militar. En ese instante entendí todo. Entendí sus preguntas, su tono, sus caras, y por qué yo parecía un personaje de película mala de espionaje caminando en círculos frente a un edificio normalmente cerrado. Para mí era un edificio raro sin ventanas. Para ellos, un desconocido rondando una instalación sensible durante casi 10 minutos. Obvio que iba a levantar sospechas. Me explicaron que no debía quedarme en esa zona y que me retirara. Yo les dije que claro, que disculpara, que no tenía idea. Me fui de inmediato, con una mezcla de vergüenza, nervios y ganas de reírme de mí mismo. Porque fue exactamente eso, un malentendido gigante creado por curiosidad, timín horrible y una respuesta tan absurda que parecía inventada. Llegué con mi amigo y le conté todo muerto de pena. Él se reía y yo también. Hoy descubrí que llevo 5 años trapeando mal y siento que me explotó una verdad absurda en la cara. 5 años pensando que yo era un desastre para limpiar, cuando en realidad estaba usando el jabón equivocado todo este tiempo. Y sí, me dio risa, pero también una vergüenza tremenda, porque la respuesta estuvo frente a mí desde el primer día. Yo crecí en casas con piso de madera. En mi casa, mi mamá siempre trapeaba con un jabón muy específico, uno que en Noruega llaman grenspe, hecho con grasa y potasa cáustica, con ese olor a pino que se te queda en la nariz como si fuera un recuerdo feliz. A mí me encantaba tanto ese olor que cuando ella terminaba, yo me tiraba en el piso solo para respirarlo. Sé que suena raro, pero para mí era como oler hogar, oler calma, oler que todo estaba en orden. Así que cuando me mudé a vivir sola, ni lo pensé 2 veces, compré el mismo jabón y seguí exactamente el ritual que había visto toda mi vida. Mientras tuve pisos de madera, todo bien. Pero en 2021 me mudé al departamento donde vivo ahora, y aquí los pisos son laminados. Yo seguí usando el mismo jabón, convencida de que si era para trapear, pues servía para trapear, punto. El problema es que nunca se sentían limpios de verdad. Yo trapeaba y al rato volvía esa sensación rara, como una película pegajosa en la superficie. Caminaba descalza y no sentía ese limpio que cruje, sino una especie de capa tibia y medio grasosa que me desesperaba. El polvo se pegaba como imán. Barría, trapeaba, volvía a barrer, y parecía que mi sala se ensuciaba sola en cuestión de horas. Yo me repetía que era porque el depa era viejo, que tal vez el piso ya estaba gastado, que a lo mejor yo no tenía buena mano para la limpieza. Me eché la culpa durante años. Literal, años. Cada vez que veía esas marcas opacas o esos pelitos pegados en las esquinas, sentía que algo en mí fallaba. Como si todos supieran limpiar menos yo. Y lo más ridículo es que jamás investigué. Nunca me detuve a pensar que jabón para piso no significa jabón para cualquier piso. Yo solo seguía una costumbre, una memoria bonita, un olor que me conectaba con mi infancia. Era automático. Hasta que hace poco, después de otro día de limpiar para que se viera sucio otra vez al rato, me harté. Me senté con el celular y empecé a buscar por qué los pisos laminados quedan pegajosos después de trapear. En 10 minutos encontré la respuesta que me faltó por 5 años. Ese jabón que yo usaba, el de madera, no va bien en laminado. Deja una capa que se acumula. Esa capa atrapa polvo y mugre flotando. Y justo por eso todo se ve opaco, sucio y pegoteado, aunque acabes de limpiar. Cuando leí eso sentí 2 cosas al mismo tiempo, alivio y ganas de darme un zape. Alivio porque no estaba loca, no era floja, no era inútil limpiando. Y zape porque de verdad me tardé un lustro en hacer una búsqueda básica. Fui a comprar un jabón específico para laminado, llegué a casa, llené la cubeta y trapeé. La primera pasada ya se notó. No fue magia de comercial, pero sí se veía menos turbio.
Hice una segunda ronda otro día y ahí sí dije, no puede ser. El piso se veía más uniforme, más seco al tacto, menos opaco, y sobre todo ya no se sentía esa capa asquerosa bajo los pies. El polvo dejó de pegarse tan rápido. Por primera vez en mucho tiempo, limpié y la casa siguió viéndose limpia más de 5 minutos. Me dio hasta coraje pensar en toda la energía que gasté peleándome con algo que yo misma estaba empeorando sin saberlo. Pero también me pegó una reflexión bien simple. A veces uno hereda hábitos que funcionaban perfecto en otro contexto, y los sigue repitiendo por cariño, por costumbre o por nostalgia, aunque ya no aplican. Yo no estaba limpiando un piso de madera como el de mi infancia. Estaba intentando forzar esa memoria sobre un piso totalmente distinto. Y claro que no iba a funcionar. Hoy descubrí que llevo 5 años trapeando mal y siento que me explotó una verdad absurda en la cara. 5 años pensando que yo era un desastre para limpiar, cuando en realidad estaba usando el jabón equivocado todo este tiempo. Y sí, me dio risa, pero también una vergüenza tremenda, porque la respuesta estuvo frente a mí desde el primer día. Yo crecí en casas con piso de madera. En mi casa, mi mamá siempre trapeaba con un jabón muy específico, uno que en Noruega llaman grenspe, hecho con grasa y potasa cáustica, con ese olor a pino que se te queda en la nariz como si fuera un recuerdo feliz. A mí me encantaba tanto ese olor que cuando ella terminaba, yo me tiraba en él. La peor vergüenza de mi vida no pasó en una fiesta, ni en la oficina, ni en una cita. Pasó en mi propio patio, a las 7 de la mañana, cuando yo creía que estaba completamente sola. Y sí, terminó conmigo semidesnuda, cara a cara con el tipo de la compañía de gas, sin escapatoria para ninguno de los dos. Todo empezó el verano pasado, cuando por fin mi esposo y yo nos mudamos a una casa que sentíamos nuestra. Yo llevaba años soñando con hacer mejoras reales, no solo pintar una pared y ya. Quería una casa inteligente de verdad, con todo automatizado, luces, persianas, sensores de aire, clima, puertas con bloqueo automático, un laboratorio doméstico en el sótano, la versión nerd y feliz de adulta funcional. Mi esposo también estaba emocionadísimo, porque siempre quiso meterle mano a todo eso. En paralelo, yo tenía una obsesión más terrenal, arreglar el jardín trasero, que era una mezcla rara de cosas viejas, plantas fuera de lugar y decisiones horribles de dueños anteriores. Me metí tan profundo en ese proyecto que se volvió mi rutina diaria. Primero fui al invernadero local porque quería un árbol frutal de hueso, específicamente un ciruelo. Me dijeron, antes de cavar, llama a las compañías de servicios públicos. Y yo, que no quería morir en una explosión por atravesar una tubería de gas, hice caso sin discutir. Llené el formulario para autorizar acceso al patio trasero y todas las empresas me respondieron más o menos lo mismo. Claro, mandamos a alguien en 10 a 14 días. Perfecto, pensé. Tiempo de sobra. Mientras tanto, me puse a trabajar como si me pagaran por eso. 2 horas todas las mañanas, durante semanas. Saqué camas viejas, arranqué plantas que no debieron estar ahí jamás, moví roca de río en cantidades absurdas, elegí polinizadores, sembré trébol, puse adoquines, cambié flores, hice viajes eternos al centro de jardinería, pedí toneladas literales de tierra y mantillo, y empujé carretilla tras carretilla por todo el patio. Sola. Todo sola. Terminaba empapada de sudor, tierra en los brazos, en las piernas, en la cara, y con la ropa de trabajo hecha un desastre. Como el patio era cercado y súper privado, agarré una costumbre práctica. Dejaba la ropa de trabajo en la mesa del patio, salía en pijama temprano, me cambiaba ahí mismo y me ponía a trabajar. Cero drama, cero público, cero problema. Hasta que el problema llegó. Con tantos días iguales, perdí completamente la noción del calendario. Yo sabía que algún día iban a venir los de servicios, pero en mi cabeza eso vivía en una nube lejana de pendientes. Esa mañana salí como siempre, despeinada, medio dormida, en automático. Bajé mis pantalones deportivos para ponerme el short de trabajo, me quité la camiseta del pijama, sin sostén debajo, porque quien se pone sostén para dormir, y cuando me agaché para agarrar la camiseta de trabajo,
Sentí esa sensación horrible de hay alguien mirándome. Levanté la cabeza. Ahí estaba. El tipo de la compañía de gas. Quieto. Congelado. Al lado del cobertizo. Mirándome con la cara de no sé dónde meterme. Y la mejor parte, o la peor, la puerta por donde él podía salir al camino de entrada estaba justo al lado mío. O sea, para escapar tenía que pasar por mi zona de desastre textil y por mi crisis existencial en vivo. Hicimos contacto visual directo. Esos 2 segundos me parecieron una hora. Yo reaccioné con lo único que salió: lo siento, lo siento, lo siento. Ni siquiera pensé, solo repetí eso mientras trataba de cubrirme con cualquier cosa, que en ese momento era una camiseta sucia y media toalla de jardinería. Él levantó las manos como diciendo tranquila, tranquila, murmuró una disculpa aún más incómoda que la mía, giró la mirada hacia el suelo y dio ese pasito lateral torpe de persona que quiere teletransportarse. Yo me hice a un lado como pude, literalmente pegada a la mesa del patio, y él salió casi caminando de lado, mirando las piedras como si fueran lo más interesante del planeta. En cuanto cerró la puerta, yo me quedé inmóvil. Silencio total. Después me entró esa ola de calor en la cara, el corazón acelerado, y una mezcla de ganas de reír y de desaparecer. Me vestí a la velocidad de la luz, corrí al baño, me encerré y me quedé ahí un buen rato cuestionando cada decisión de mi vida, desde comprar ese ciruelo hasta confiar en que 10 a 14 días significaba algo concreto. Cuando por fin pude contárselo a mi esposo, me escuchó serio unos 5 segundos, y luego se dobló de risa. Yo quería indignarme, pero terminé riéndome también, porque la escena era tan absurda que parecía escrita para humillarme con precisión quirúrgica. Durante días no pude salir al patio sin revisar 3 veces la puerta, la cerca, el reloj y hasta el cielo, por si acaso. El viernes por la noche yo estaba en mi casa, tirado en el sofá, metido en una partida de PS5, cuando escuché un golpe seco en la calle, de esos que te congelan el pecho antes de entender qué pasó. Me levanté, abrí la ventana y en segundos pasé de estar jugando tranquilo a ver una escena de película, sirenas, gritos y un tipo corriendo directo hacia mi edificio con 2 policías detrás. Y en ese instante, sin pensarlo, yo tomé la peor decisión heroica de mi vida. No sé si fue adrenalina, ego o pura estupidez, pero en una fracción de segundo me convencí de que tenía que ayudar. Vivo en el primer piso, así que la caída no parecía tan grave, unos 3 metros, casi 10 pies. Mientras me subía al alféizar, sentí ese segundo raro donde el cerebro te grita que te detengas y el cuerpo ya decidió por ti. Yo veía al tipo por el rabillo del ojo acercarse a toda velocidad, y entendí que si quería alcanzarlo tenía que saltar ya, sin volver a calcular. Era ahora o nunca. Y salté. En el aire me di cuenta de todo. Ese microsegundo en el que entiendes que la cagaste y ya no hay forma de corregirlo. Yo lo vi debajo de mí, pasando por donde creí que iba a caerle encima. Iba bajando detrás de su espalda, pero tarde, mal medido por menos de 1 segundo. Aterricé descalzo, primero con los talones, directo en la acera. Escuché el impacto dentro del cuerpo y un dolor brutal me subió por las piernas al instante. Quise moverme y no pude. Mientras yo estaba en el suelo procesando que me había roto algo serio, los 2 policías me pasaron volando al lado y alcanzaron al tipo unos metros detrás de mí. Así tal cual. Mi salto no cambió nada. No lo frené, no lo bloqueé. Lo único que logré fue romperme los pies. Me acuerdo de la mezcla absurda de vergüenza y orgullo. Por dentro yo sabía que fallé feo, pero por fuera todos lo estaban viendo como un acto valiente. Los policías regresaron, me miraron como si yo hubiera hecho algo épico y me dieron las gracias. Uno hasta me dijo que fue rudo lo que hice. Después llegaron más oficiales y varios se acercaron a estrecharme la mano. Yo estaba tirado, sin poder apoyar los pies, pensando, creo que acabo de arruinarme por intentar ser protagonista de una persecución que no era mía. Pasaron unos minutos y me llevaron al hospital. Ahí ya no había adrenalina ni película mental. Solo radiografías y la realidad cayéndome encima. El resultado fue claro,
hueso del talón del pie derecho roto y varias fracturas más pequeñas en el pie izquierdo. Cuando me dijeron que iba a estar mínimo 6 semanas en silla de ruedas, me quedé mudo. Después mencionaron que tal vez necesite cirugía y un tornillo de titanio, y ahí sí sentí un vacío horrible en el estómago. Todo por un salto impulsivo de segundos. Más tarde, ya en cama, con los pies inmovilizados y la cabeza dando vueltas, leí en las noticias que había pasado. El tipo era un ladrón de coches y venía de una persecución policial brutal por toda la ciudad. O sea, sí, era una situación real y peligrosa. Pero eso no cambia el hecho principal. Yo intenté jugar al héroe sin pensar y terminé rompiéndome ambos pies al instante. Ahora mi vida gira alrededor de una silla de ruedas, dolor, hielo, analgésicos y depender de otros para cosas básicas. Y lo peor no es solo el dolor físico. Es esa repetición mental de si me quedaba en la ventana, si esperaba 2 segundos, si no saltaba descalzo. Me doy cuenta de que a veces confundimos valentía con impulso, y ayudar con meternos en medio sin medir consecuencias. Yo no soy policía, no estoy entrenado para eso, y por querer hacer una entrada dramática terminé siendo otra emergencia en una noche caótica. El viernes por la noche yo estaba en mi casa, tirado en el sofá, metido en una partida de PS5, cuando escuché un golpe seco en la calle, de esos que te congelan el pecho antes de entender qué pasó. Me levanté, abrí la ventana y en segundos pasé de estar jugando tranquilo a ver una escena de película, sirenas, gritos y un tipo corriendo directo hacia mi edificio con 2 policías detrás. Y en ese instante, sin pensarlo, yo tomé la peor decisión heroica de mi vida. No sé si fue adrenalina, ego o pura estupidez, pero en una fracción de segundo me convencí de que tenía que ayudar. Vivo en el primer piso, así que la caída no parecía tan grave, unos 3 metros, casi 10 pies. Mientras me subía al alféizar, sentí ese segundo raro donde el cerebro te grita que te detengas y el cuerpo ya decidió por ti. Yo veía al tipo por el rabillo del ojo acercarse a toda velocidad, y entendí que sí quería. Yo pensé que ese día solo iba a luchar contra las moscas, no contra un bote de crema color Barbie que casi me hace perder la confianza de mi burra. Cuando metí el palo y vi ese rosa chillón hasta el fondo, sentí un vacío en el estómago. Lo peor no era el color, lo peor era saber que Keret odia los cambios sorpresa. Yo vivo en Kansas, y aquí las moscas no perdonan. Son como los mosquitos en Luisiana, aparecen con una violencia absurda y te hacen la vida imposible en cuanto sube la temperatura. Por eso yo siempre me preparo con tiempo. En otoño pedí la crema contra moscas para estar lista en primavera, la guardé con todas las provisiones de burros en el granero sin aislar y me quedé tranquila, como quien tacha una tarea importante en su cabeza. Después vino el invierno loco de siempre, una semana congelada y de pronto calor brutal, y cuando aquí pasamos de un frío que te corta la cara a un día de 90 grados Fahrenheit, las moscas llegan como si estuvieran esperando el disparo de salida. Yo ya había usado lo último de mi crema casi vacía, luego cayó bastante lluvia y no pude volver a aplicar nada de inmediato. Cuando por fin salió el sol, vi a Keret con una alfombra de moscas en la espalda y supe que no podía esperar ni una hora más. A Keret la tengo entrenada para este momento. Yo no le echo crema de cualquier manera, le hablo suave, le doy golosinas bajas en azúcar, le rasco donde le gusta, y ella normalmente se relaja porque entiende que ese rato es cuidado, no castigo. Entonces fui por el recipiente, noté que el vaso de plástico estaba más caliente de lo normal por el calor del día, agarré un palo literal para sacar producto y, en ese instante, vi el color. Rosa intenso. No rosadito, no pastel, no quizá me lo estoy imaginando. Rosa coche de Barbie. Mi primera reacción fue pensar que el calor había provocado alguna reacción rara en la capa superficial. Metí el palo más profundo esperando encontrar el color normal abajo, y no. Era rosa de arriba a abajo. En ese segundo sentí mezcla de susto y vergüenza, porque mi burra estaba llena de moscas y yo ahí, paralizada, mirando un bote fucsia como si me hubieran cambiado el guión de la vida rural por un experimento de laboratorio. Me obligué a hacer lo lógico, revisar etiqueta, respirar, investigar rápido. Y sí, estaba bien. Se suponía que fuera rosa.
Descubrí que hay versiones tintadas para quien necesita ver exactamente dónde aplicó la crema, como cuando tienes un montón de animales o quieres vigilar a distancia una zona concreta que necesita protección. Mismo tipo de mezcla, misma función, solo con color visible. O sea, no era peligro, era diseño. Pero que algo sea seguro no significa que Keret lo vaya a aceptar. Ella confía en rituales, olores y texturas conocidas. Si yo llegaba de golpe con ese cambio visual, podía romper semanas de trabajo de confianza. Así que improvisé con lo que tenía. Agarré una tira de madera de más o menos 1,5 cm por 1/4, rompí una punta para hacer una especie de peine. La froté contra unos ladrillos viejos para suavizarla y usé el lado plano para sacar la crema sin hacer movimientos bruscos. Ahí empezó la parte más delicada, y también la más humana. Me tocó tener paciencia real, de esa que no se presume, se practica. La dejé oler desde lejos, sin invadirla, sin jalarla, sin imponerle el objeto nuevo en la cara. Le hablé bajito, le di tiempo para observar ese color raro y decidir por sí misma que no era amenaza. Yo a veces digo en broma que para trabajar con burros tienes que ser más terca que un burro, pero ese día no era broma. Era exactamente eso, sostener el límite sin romper el vínculo. Cuando vi que su respiración bajó y su cuerpo dejó de tensarse, empecé a aplicar con el palito peine, raspando suave y extendiendo la crema como mantequilla blanda sobre una tostada. Despacio. Parejo. Sin prisas. Con pausas para rascadores y premios. Ella empezó a soltar esos resoplidos cortitos de aprobación que yo ya conozco, como diciendo ok, esto sí. Entonces le quité el holter de seguridad. Mientras lo llevaba, yo sabía que estaba protegida, pero también sabía que ella necesitaba la opción de alejarse un poco si el rosa la saturaba. Y lo hizo. Se retiró la distancia justa para sentirse segura, miró, procesó y volvió sola. Ese momento me derritió. Porque no fue obediencia ciega, fue confianza activa. Al final pude cubrir toda la espalda sin pelea, sin drama y con más calma de la que yo tenía al principio. Y sí, el tinte rosa cumplió su función. Yo veía exactamente dónde faltaba producto. Funcionalmente, impecable. Yo pensé que ese día solo iba a luchar contra las moscas, no contra un bote de crema. Salí de casa convencido de que ese iba a ser un mandado rápido, de esos que haces en automático y hasta te sientes eficiente. Tenía que entregar algo al otro lado de la ciudad en plena hora pico, sí, pero yo ya conocía la ruta de siempre y, en mi cabeza, todo estaba bajo control. Entonces miré Google Maps. Vi ese mensajito de ruta más rápida con un ahorro de 8 minutos y pensé, perfecto, hoy sí voy a ganarle al tráfico. Los primeros minutos fueron normales, y eso fue lo peor, porque me dio confianza. Iba tranquilo, con esa sensación de que buena decisión tomé, hasta que vi la primera fila de luces rojas detenidas frente a una zona de construcción. Un carril cerrado, desvío improvisado, obreros moviendo conos, gente metiéndose a la fuerza. Avanzábamos de centímetro en centímetro. Me dije que era mala suerte y que seguro más adelante se despejaba. No se despejó. Entré en una segunda zona de construcción y luego en una tercera, y para cuando vi la cuarta ya iba hablando solo en el carro, tratando de convencerme de que todavía podía llegar a tiempo. Cada vez que el mapa recalculaba, me prometía que solo eran unos minutos más. Cada vez mentía un poco más. Cuando por fin salí de ese caos, pensé que ya había pasado lo peor. Literalmente respiré hondo, subí el volumen de la música y me preparé para recuperar tiempo. Y justo ahí, doblando una avenida, me encontré con una carretera completamente cerrada. Cerrada de verdad, con vallas, señalización y cero opción de pasar. Google Maps seguía insistiendo en que esa era la vía correcta, como si el cierre no existiera. Me quedé mirando la pantalla con esa mezcla de incredulidad y enojo que te hace apretar el volante más fuerte de lo normal. Tuve que dar una vuelta larguísima para reincorporarme, y en ese punto ya sabía que el plazo estaba en riesgo. Pero seguía con esa esperanza tonta de si ya no pasa nada raro, llego. Claro que sí pasó algo raro. El desvío me metió directo en una zona escolar justo en horario de recogida.
Autos en doble fila, papás cruzando sin mirar, niños bajando de camionetas, un agente de tránsito haciendo señas que nadie entendía igual. Todo parado. Todo lento. Todo fuera de ritmo. Yo veía cómo pasaban los minutos y sentía que me hervía la sangre. Revisaba la hora cada 30 segundos, como si mirarla fuera a cambiar el resultado. Empecé a llamar para avisar que iba retrasado, tratando de sonar calmado, pero por dentro ya estaba completamente reventado. No era solo el estrés de llegar tarde, era esa frustración de saber que yo mismo me metí en esa situación por querer optimizar 8 minutos. Cuando al fin salí de la zona escolar, pensé que al menos lo peor ya era imposible de superar. Y entonces vino el golpe final. Me desviaron por una calle residencial y quedé atrapado detrás de un desfile local. Un desfile. No una metáfora, no una forma de decir mucho tráfico. Un desfile real, con gente caminando, música, carros decorados, niños saludando y vecinos grabando felices como si fuera domingo perfecto. Yo ahí, inmóvil, con cara de derrota absoluta, viendo cómo mi entrega se evaporaba frente a una comparsa que ni sabía que existía. Ni podía echarme para atrás ni había forma razonable de salir. Solo me tocó esperar, avanzar a vuelta de rueda y aceptar que ya estaba perdido. El trayecto que normalmente me toma 20 minutos terminó durando 3 horas y 15 minutos. 3 horas y cuarto por tratar de ahorrar 8 minutos. Perdí el plazo de entrega, tuve que reprogramar todo para el día siguiente y, para rematar, gasté $40 en gasolina en un recorrido que normalmente me cuesta como 6. Cuando finalmente llegué, ya no sentía coraje, sentía ese cansancio raro que te deja una cadena absurda de malas decisiones pequeñas. Me quedé unos segundos en silencio dentro del carro, mirando el mapa apagado, como si me hubiera traicionado a alguien de confianza. Y en cierto modo sí, me traicioné yo por dejar de usar el criterio y entregárselo todo a una sugerencia automática. Salí de casa convencido de que ese iba a ser un mandado rápido, de esos que haces en automático y hasta te sientes eficiente. Tenía que entregar algo al otro lado de la ciudad en plena hora pico, sí, pero yo ya conocía la ruta de siempre y, en mi cabeza, todo estaba bajo control. Entonces miré Google Maps, vi ese mensajito de ruta más rápida con un ahorro de 8 minutos y pensé, perfecto, hoy sí voy a ganarle al tráfico. Los primeros minutos fueron normales, y eso fue lo peor, porque me dio confianza. Iba tranquilo, con esa sensación de que buena decisión tomé, hasta que vi la primera fila de luces rojas detenidas frente a una zona de construcción. Un carril cerrado, desvío improvisado, obreros moviendo conos, gente metiéndose a la fuerza. Avanzábamos de centímetro en